Y iniciamos esta vez con Primera de Timoteo. Vamos a estudiar lo que es la primera y la segunda carta de Timoteo. Son cartas cortitas, pero que tienen mensajes sumamente profundos. O sea, sabemos que Pablo, cuando envía una carta, él pone mucha profundidad en lo que escribe. Vamos a comenzar con la salutación, que es con lo que Pablo siempre inicia, solo que esta salutación tiene una pequeña variación en lo que normalmente Pablo hace para saludar, y ahora vamos a ponerle, a observarle la forma en que saluda a Timoteo. Dice el verso 1 de primera de Timoteo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y el Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo de la fe, y préstele atención a esto que sigue: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Vea qué importante, mis hermanos. Yo no sé en este momento si ustedes están observando una diferencia en el saludo aquí. Hemos estado estudiando las cartas paulinas, cómo le escribe a Roma, cómo le escribe a los Gálatas, cómo le escribe a los Corintios, o a los de Corinto, cómo le escribió a los filipenses, cómo les escribió a los de Tesalónica. Y me gustaría hacer una pregunta, a ver quién nota en ese saludo una diferencia, una muy pequeña diferencia, pero que tiene muchísima importancia. Repito y leo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Señor Salvador y el Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Gracia y paz. Pero cuando se dirige a Timoteo y a Tito, añade misericordia. Es a los únicos dos que les añade misericordia. Y muy bueno, muy bueno que esté observando eso, porque esa palabra ahí, él no la pone por ponerla, tiene importancia. Le está dirigiendo ahora cartas pastorales a personas que van a guiar, a personas que están a cargo de una misión. Las anteriores cartas se las estaban mandando a iglesias que recibieran el consejo. En este caso se le está mandando a una persona en particular para darle un mensaje en particular. Gracia y paz es lo que él utiliza, y en este caso añade misericordia. Hablemos un poquito de Timoteo. La carta, la primera de Timoteo, fue escrita por Pablo durante la estancia en Macedonia. Ahí, muy poco tiempo después de haber sido liberado del primer encarcelamiento, que es lo que hemos estudiado en las cartas desde prisión, como ustedes lo pueden leer en el libro de los Hechos, o se puede leer en primera de Timoteo 1:3. Las referencias las pongo ahí para que después las estudien. Después de su liberación, que la podemos encontrar en Filipenses 1:25 y 26 y 12 y 24, que es el encarcelamiento, ya estudiamos ese documento. Pablo deja a Timoteo un encargo en los asuntos de la iglesia de Éfeso como representante de él. ¿Qué es lo que hace Pablo? Le deja una tarea a Timoteo que le va a ser difícil de llevar a cabo, pero la tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es representarlo a él para corregir lo deficiente. Lo mismo le pasa a Tito. Tienen que corregir el problema doctrinal que se está dando, y está mandando a Timoteo a hacer eso. En esa época, básicamente, el título de Salvador, o se le decía a la persona como el Salvador del imperio, se le decía eso a Nerón. Entonces Pablo viene y lo que hace es, le da la identidad correcta al Salvador de manera clara, que es a nuestro Señor Jesucristo. Y le da a Timoteo un reconocimiento de quién es Él y cómo Él se conduce. Bueno, Pablo viene y envía esa carta desde Listra, allá en la provincia de Galacia, a Timoteo, quien tenía un padre griego y una madre judía que se llama Eunice, lo que encuentran en 2 de Timoteo 2:5. Y le dice: desde tu juventud has sido instruido en las escrituras por su madre y por su abuela. Voy a hacer una pausa aquí, porque muchas veces las personas piensan que el judaísmo lo traslada el hombre, y el judaísmo no lo traslada el hombre, el judaísmo lo traslada la mamá. El hombre, si bien es cierto que es sacerdote dentro de lo que es el sistema judaico, quien se reconoce como hijo de judaísmo es el hijo de una mujer judía. Si el hombre,
por alguna razón tiene un hijo con una mujer no judía, no se le reconoce como judío ni dentro del judaísmo. Es al hijo de la mujer judía y se le conoce como heredero del judaísmo. Así es como se traslada. A veces la gente dice que es raro, pero ¿por qué eso así? Bueno, porque dentro de lo que es la enseñanza bíblica, quien se equivocó fue Adán, no fue Eva. Eva fue engañada y ahora lo vamos a ver en los escritos. Eva fue engañada, mas Adán decidió pecar. O sea, Adán se alejó de su sacerdocio, Adán se alejó de lo que tenía que hacer delante de Eva y al contrario, en vez de asumir su responsabilidad, le termina echando la culpa a Eva. Entonces por eso el judaísmo lo traslada la mujer. Además, hay un dicho muy feo, porque es muy feo, pero en ese dicho encierra justamente un pensamiento que también ellos tienen. Las señoras de antes decían, los hijos de mis hijas, mis nietos son. Mientras que los hijos de mis hijos, quién sabe, decían. O sea, lo que estaban haciendo era diciendo que los hijos de las hijas estaban seguros que eran sus nietos porque los estaban pariendo. Pero los hijos que tenían los hijos con otras mujeres, ellos lo que decían era no sabemos porque ahí puede ser hijo de mi hijo o puede ser hijo de otro hombre. Al final de cuentas es muy feo porque era una duda sobre la paternidad del hombre en ese hijo que iba a tener la mujer. Ese mismo principio es lo que tiene justamente en mente el judaísmo cuando acepta el judaísmo de los hijos de la mujer. ¿Cómo lo saluda? Bueno, lo saluda, como le digo, gracia, misericordia y paz. Que el saludo típico de Pablo era gracia y paz, pero a Timoteo y a Tito les agrega misericordia. Lo que nos enseña a nosotros es que cuando nosotros oramos por los ministros debemos de hacer una oración de intercesión seria, con fervor delante de Dios. Por eso es que Él viene y añade misericordia. Porque no solamente es orar por una iglesia, sino por orar por quien va a guiar a la iglesia. Entonces Pablo en el verso 3 inicia haciendo unas advertencias. Advertencias al problema que se está dando en Éfeso acerca de la falsa doctrina. Y le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas de genealogías interminables, que acarrean disputas más que edificación de Dios. Perdón, voy a devolverme para leerlo. Ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué es lo que qué es lo que Pablo está llamándole la atención a Timoteo de observar, de prestarle atención? Hay una llamada de atención a las genealogías interminables, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día la mayoría de la gente que presenta una enseñanza, por dicha no todas las personas, pero la mayoría de la gente que presenta una enseñanza dice que fue desechado el Antiguo Testamento, que fueron desechadas las genealogías, que ahora tenemos que basarnos únicamente en el Nuevo Testamento. Eso no es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, mucho menos que Jesús dijo que él no venía a quitar absolutamente nada de lo que era la ley y los profetas. La ley estaba incluyendo todos los escritos de Moisés y los profetas. Cuando ellos hablan de genealogías interminables, no está hablando de las genealogías bíblicas, porque las genealogías bíblicas están en la Biblia y se siguen utilizando. De hecho, en el Nuevo Testamento, ¿cómo inicia? Con una genealogía. ¿Cómo inicia Lucas? Con una genealogía. Porque las genealogías bíblicas no las podemos descartar ni las podemos dejar de lado porque nos llevan justamente al Mesías. Nos llevan justamente a cumplimientos proféticos. Lo que ellos están hablando es de genealogías de estas personas que venían del judaísmo, del cual estamos hablando, donde ellos se sentían importantes dependiendo de cuál tribu venían. Entonces empezaban a desarrollar genealogías para considerarse más buenos entre mejor linaje según ellos tuvieran en cuanto a la herencia genética que tenían ellos. Y en cuanto a fábulas, hablando, atención a fábulas, lo que está hablando él es una llamada de atención para que se alejen de las distracciones de los púlpitos. Hoy en día, mis hermanos, lastimosamente,
Los púlpitos se han convertido, igual que seguramente pasaba en esos tiempos, se han convertido en una plataforma de mercadeo, de chistes, de política, de crítica, más que de presentación de la palabra. No significa que no se puedan tocar ciertos temas relevantes de importancia en una iglesia en cuanto al diario vivir de la iglesia. No significa eso. ¿Por qué? Porque definitivamente, mis hermanos y mis hermanas, nosotros vivimos en un mundo donde tenemos que estar haciendo aplicaciones de Biblia para saber cómo responder dentro de este mundo. Pero cuando se le da mucho peso a lo que es la parte de la política y nuestro diario vivir y se deja de lado la palabra de Dios, entonces empieza a meterse lo que es un pensamiento subjetivo. ¿Qué es un pensamiento subjetivo en lugar de objetivo? Es un pensamiento que se mueve por las emociones. Y como les he dicho en otras oportunidades, somos seres emocionales, más las emociones no nos pueden ni nos deben guiar. ¿Por qué no nos deben guiar? Por una razón, porque nosotros somos hijos de la luz y como somos hijos de la luz somos guiados por el Espíritu Santo. Debemos ser sobrios. Una persona sobria es una persona concentrada, una persona bien ubicada, una persona que es guiada por lo que es la templanza o lo que se llamaría el dominio propio. ¿Qué es templanza y qué es dominio propio? La templanza o dominio propio consiste en pensar antes de actuar. Pero cuando las emociones son las que guían a una persona, actúa primero y después piensa. Y ahí es donde vienen los grandes problemas. En el caso del púlpito pasa exactamente lo mismo. Nosotros no podemos, aunque sí hay a veces furia, a veces hay tristeza, porque la palabra nos ministra, especialmente a los que predicamos, nos va a llevar tal vez a tener un manejo de las emociones desde el púlpito. Eso va a pasar, le va a pasar a cualquiera, porque la palabra está ministrando al mismo que está ahí, pero debe de haber un control, debe haber, cuando me refiero a un control, debe de controlar el tema que siempre lo lleve a Cristo, no desviarse a otra cosa. ¿Y qué es lo que pasaba con ellos? Se desviaban ¿a qué? A su propia persona, genealogías. Vengo de mi papá es este, mi abuelo es este, mi tatarabuelo es este. Y mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros le damos mucho énfasis al ejemplo propio y al ejemplo de mi familia, tarde o temprano ese ejemplo se nos va a caer. Es que mi hijo hace esto, es que mi hija hace esto, es que mi papá hace esto, es que mi mamá hace esto, y empezamos a exaltar nuestra genealogía personal, o sea, de quién venimos y de quién somos o a quién hemos nosotros engendrado. Es que mi hijo es un hijo tan bueno, es que ni miente, es que mi hijo no hace absolutamente nada para ofender a Dios, y los empezamos a poner en un pedestal tan alto que cuando nos damos cuenta se lleva y nos llevamos un bombazo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nuestro hijo es tan humano como cualquier otro, nosotros somos tan humanos como cualquier otro y nuestra familia es tan humana como cualquier otra. Entonces por eso le dice, aléjense de las distracciones del púlpito, o sea, aléjense de esas distracciones y concéntrense, en lugar de estar en fábulas y estar en ese tipo de genealogías, hagan cosas que ayuden a la edificación por medio de la fe. Eso es lo que le estoy encargando ahora. Pues el propósito de este mandamiento está hablando de edificar a la gente, de lo que Él les está dando una orden. Recuerde que Él es un apóstol, por lo tanto tiene autoridad apostólica. Entonces le dice, porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. A mí me encanta esta parte donde Él dice fe no fingida. Porque mis hermanos y mis hermanas, a veces hay un gran show de las personas, no de todas, dichosamente, siempre digo no de todas. Hay un gran show en las congregaciones y usted ve que la gente se tira, brinca por todos lados, se llena de lágrimas, se llena hasta de mocos, porque entonces caen en un estado ahí de que dicen que están en un éxtasis del Espíritu Santo. Salen del culto, llegan a la casa o llegan al trabajo y continúan con una vida desordenada, una vida de malas palabras, una vida de desaciertos, una vida de irrespeto, pero se parece que el Espíritu Santo los agarró y los llenó y los rebautizó y hizo un montón de cosas en ese momento. Si eso fuera cierto, no regresan a la vida cotidiana de desaciertos, regresarían a una vida diferente en Dios.
Pero lo que pasa es que ahí fue donde se movieron las emociones. Ahí fue donde se movió justamente todo lo que era su ser conectado a veces a la música, a veces a las mismas palabras, a veces porque llegan muy sensibles. Mis hermanos, nosotros tenemos que tener un control de nuestras acciones y empezar a escuchar un poquito más de la palabra de Dios. A veces más bien no es de llorar, sino de enojo. Hay un enojo claro contra la predicación, hay un enojo claro contra el predicador. ¿Por qué? Porque hay una fe fingida. ¿Qué es una fe fingida? Una fe que le quiere mostrar a las demás personas que soy un hijo de Dios, que soy una persona extremadamente espiritual, que camina en santidad, pero en realidad no lo es. No es así. Entonces Pablo dice que el propósito de realmente del mandamiento que le está dando a ellos o que le está dando a esa gente de que actúen correctamente sin estar en las distracciones, sin estar pensando en otras cosas, sino concentrándose realmente en el mensaje divino, es para que de corazón limpio, que es que de corazón limpio, o sea, genuinamente amando a Dios y a su iglesia, amando lo que Dios quiere, se, se presenten las personas, tanto los que enseñan como los que reciben, con una fe no fingida. ¿Por qué? Porque con esta fe fingida de los cuales cosas, dice, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Qué es vana palabrería? Hablar por hablar, nada más, diría un señor que conocí haciendo un plato de babas en la presentación que se está dando. Eso es algo así como que yo me pare en el púlpito, les diga a ustedes y de una charla de matrimonios y les diga a ustedes que hay que respetar a la esposa, que hay que amarla, y no más saliendo del culto yo vengo y la maltrato, le hablo con palabras soeces. Por favor, voy a hacer un paréntesis aquí. No significa que no hayan diferencias y que no nos enojemos. O sea, no hay un matrimonio que no tenga que resolver pequeñas diferencias. No existe. O sea, hay cosas que tal vez le van a molestar al esposo de la esposa o la esposa del esposo. Y van a tener que resolverlas entre sí, pero de una manera educada, centrada. Enójese, dice el Señor. O sea, aírese, pero no peque. O sea, el Señor lo que nos dice a nosotros es que podríamos enojarnos, más no llegar al pecado en cuanto al enojo, a usar palabras descorteses. Entonces, cuando se estamos hablando de buena palabrería, es las personas o aquellas personas que dicen ser una cosa y hablan por hablar y es mentira. Hacen lo contrario. Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que en este momento llegamos a un culto, tenemos a una persona que está predicando al frente y empieza a hablar contra las deudas. Empieza a hablar que no hay que endeudarse, que no hay que meterse en estos problemas de hacer pagares con los bancos, que no es tiempo de hacer eso. Todo está bien hasta ahí. Incluso aún si tiene deudas, porque puede ser que obtuvo deudas y ahora aprendió y hay que irla sacando, pero aprendió de eso y ahora le está enseñando a los demás que no lo hagan porque está en su propia experiencia viendo que esto es una maldición. Nosotros, todos los seres humanos, cuando el Señor nos llama a predicar, o los creyentes que Dios nos llama a predicar, muchas veces predicamos sobre los desaciertos que tuvimos, porque el Señor nos ministra, nos saca de ahí, nos sana, nos pone en otra posición, para que enseñemos que eso no hay que hacerlo. El que era borracho, pues le enseña a los alcohólicos que eso hay que dejarlo y no significa que nunca ha sido borracho, sino que dejó eso y lo está presentando. Pero una cosa es eso y otra cosa es que vuelva a caer en la misma conducta que acaba de dejar o que ya había dejado. Entonces sale de ahí y cuando se dan cuenta se lo encuentran en un banco firmando pagarés y firmando tarjetas de crédito y entonces ¿de qué está hablando? O hablemos al otro que dejó la borrachera, está enseñándole a la gente que no debe de tomar alcohol, que no debe emborracharse y cuando se dan cuenta ya a los 3 o 4 días hace una fiesta, un cumpleaños y lo encuentran pero totalmente oxiso en la casa, ¿verdad? O sea, desmayado de tanto guaro. Entonces eso es vana palabrería. Vana palabrería es cuando nosotros hablamos por hablar desde un púlpito y ni siquiera aplicamos en nosotros lo que le estamos recetando a los demás. O sea, como puse un día de estos en un post, recetándole Biblia a los demás que no aplicamos en nosotros mismos. Todo eso es vana palabrería. Y la vana palabrería, ¿sabe de dónde sale? Justamente sale de aquellas personas que ni siquiera conocen la palabra de Dios, que la manejan de mala forma, lo que son los términos, lo que es
todo lo que es los principios bíblicos y tratan de aplicarle a otro algo que ni ellos mismos entienden, algo que ni ellos mismos siguen, algo que ni ellos mismos practican. Por eso en el verso 17 dice que estas personas, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Qué está diciendo Pablo? O sea, no sean habladores. Mejor cállese, como decía Agustín, mejor cállese, cierre la boca y predique con el testimonio. Es lo mejor. Entonces, después de que Pablo presenta esto, está mandándole esa carta a Timoteo. ¿Quién sabe cuántas cosas, aparte de las que va a mencionarle a Timoteo, estaban pasando en Éfeso? ¿Cuántas cosas había que corregir? Aparte de esas, me refiero. Porque en una carta no se puede incluir absolutamente todo. Se incluye los pasos más relevantes, los puntos más importantes. Pero entonces, una vez que él hace ese llamado de atención y le dice a él hay que corregir porque esas personas están enseñando mal, no están dando buen testimonio, lo único que están haciendo es presentando delante de ellos el currículum. El currículum es cuando usted llega y dice, ay, yo tengo 50 años de ser cristiano, ay, yo tengo 40 años de ser cristiano, ay, yo tengo 30 años de ser cristiano. Esa es la genealogía. Mi papá era pastor, mi abuelo era pastor, mi bisabuelo era pastor, yo nací en una familia cristiana. Pero la vida es un caos. La forma en que viven es un caos. Al final de cuentas nos encontramos, y lo digo de verdad con conocimiento de causa, nos encontramos mujeres en grupos de mujeres dirigiendo a mujeres con su vida hecha un patas arriba. Enseñándole a otras mujeres que deben de ser sujetas a sus maridos y siendo unas personas súper irrespetuosas con los maridos. Encontramos a hombres tratando de enseñarle a otros hombres de cómo atender a su esposa y a su esposa la tienen peor que una basura. Pero ahí están hablando palabrerías. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo lo que está diciendo, y por eso él comenzó, debe ser las cosas en amor, con una buena conciencia y tratando de edificar a la iglesia, pero no solamente con lo que se dice, sino con lo que se hace. Debe haber una conexión entre una cosa y la otra. Mis hermanos, si hay algo que ustedes deben observar, y cuando digo subrayo es deben, y ahora lo vamos a ver como se lo dice Pablo a Timoteo, deben observar que la persona que les enseña tenga consecuencia con su vida. Ustedes no pueden venir y seguir a una persona que les enseñe, que los disipule, que los guíe, si su vida muestra otra cosa. No digo que sea una persona perfecta, no digo que sea una persona que no se equivoque, todos los seres humanos nos equivocamos, pero que no haya una práctica de pecado continua. O sea, una cosa es que una persona se equivoque y diga, mira, fallé en esto, y otra cosa es que haya una continuidad, una práctica diaria del mismo pecado, una reincidencia de manera irreverente, desafiante a Dios y a su propia iglesia. Nosotros debemos de hacer lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, vean los frutos. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo también? Pablo dijo, no se sienten a la mesa con aquellos que llamándose hermanos hacen tales cosas. No solo eso dicen, aquel día vendrán hombres amadores de sí mismos, personas que se beneficiarán a sí mismos de lo que es de la iglesia, a estos evita. Mis hermanos, yo creo que el Señor es muy claro a través de toda la teología paulina, a través de los evangelios y a través de lo que él mismo dijo, de que nosotros no podemos venir y prestarle oído a cualquiera. No podemos venir nosotros y ponernos a seguir a cualquiera, sea desde una enseñanza bíblica como la que están recibiendo ustedes hoy en este momento, sea desde un púlpito, incluso hasta sea desde, digamos, desde el perillaje. Hace un rato estábamos hablando o conversando uno de los hermanos que está acá acerca de un cantante. Un cantante que tiene una vida no ordenada, tiene muy buenas canciones, pero no una vida ordenada. Entonces nosotros tenemos que ser consecuentes. Alguien dice, bueno, sí, pero está bonito lo que canta, aunque la vida no sea buena, ordenada. No, las cosas deben ir una paralela a la otra. O sea, no puede ser que nosotros vengamos y apoyemos de alguna manera lo que no está correcto. ¿Por qué? Porque yo puedo apoyar de muchas maneras lo que no está correcto. Les voy a poner un ejemplo. Y tal vez usted me diga, pastor, pero se quedó estancado en el verso 7. Es que todo esto va a ir saliendo conforme Pablo llama la atención a que corrijamos lo deficiente, a que corrijamos lo que estamos haciendo mal.
Vamos a imaginarnos que hay una iglesia por ahí X y le vamos a llamar la iglesia de los pitufos. Entonces la iglesia de los pitufos lo que hace es que le dice a todo el mundo, bueno, todos ustedes, mis hermanitos y mis hermanitas, todos deben de venir de azul. Todos vestidos de azul y vamos a comer pastel azul y vamos a usar platos azules y todo tiene que ser azul. Porque si ustedes no vienen así de azul, ustedes se van a ir al infierno y empiezan a enseñar tonterías y utilizan vanas palabrerías. Porque se les ocurre que eso es una santificación. A alguien por alguna razón viene y se golpeó la cabeza y se le puso azul y dijo que es una señal de Dios, que eso, lo azul era lo que tienen que utilizar en la iglesia y que ahí todo tiene que ser azul. Entonces vienen y le dicen al pastor Garmendia, pastor, usted puede predicar la próxima semana en donde nosotros. Y el pastor Garmendia diga, sí, yo voy a ir a predicar. Entonces llega el pastor Garmendia a predicar. Empieza a predicar donde todo es azul y donde dicen que si no es azul se van al infierno y que hay que ser azul, por no decir asuntos económicos, por no decir asuntos de declaración, por no decir asuntos de fuerza profética que Dios no pone, por no decir eso. Estoy mencionando el azul, pero hago esa conexión para que ustedes pongan lo que sea ahí que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces graban al pastor Garmendia y lo ponen en YouTube. Pastor Garmendia nos visitó. El solo hecho de haber estado ahí, aunque yo no esté de acuerdo con que por lo azul se va uno a la presencia de Dios o se va uno al infierno, eso nada tiene que ver, pero el estar ahí estoy dando un aporte, un apoyo de una manera indirecta. Estoy diciendo, estoy de acuerdo. Estoy con eso. Y eso, mis hermanos, se ve cuando publican o publicamos algo de una persona que no es consecuente con la Biblia. Eso se ve cuando alguien viene y presenta y publica algo. Lo estoy hablando porque ahora es la era moderna y usted le da me gusta. Usted le da me gusta a algo que usted dice, pero tal vez esto está bien, pero hay un trasfondo detrás, un trasfondo total detrás que usted dice, eso no es bíblico. Entonces, no solo eso, sino que tal vez usted a la hora que viene y aprueba esa conducta, se va y hace una cadena de imágenes, de videos que le van a caer a usted y le van a salir a otras personas. Entonces la persona no sabe si usted es chicha o si es limonada. Nosotros tenemos que tener cuidado con aquellos que usan simplemente una vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, o sea, queriendo ser personas preparadas, pero no entienden ni saben de lo que afirman, no saben lo que hablan, es lo que dice Pablo. Y eso es importante, mis hermanos, que lo tengamos presente. Por favor, guárdelo. Guárdelo, porque si yo vengo, como ha pasado más de uno, que presentan y ponen a una persona que ni siquiera, escuche, ni siquiera cree en Dios, blasfema contra Dios, pero dijo una frase bonita y lo comparten, nosotros estamos diciendo que yo estoy de acuerdo con las ideas de eso, aunque no esté de acuerdo. Pero para el receptor dice, mira lo que está compartiendo. Entonces piensa que todo lo que está detrás, yo también lo estoy aprobando. Hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Muchísimo cuidado con lo que nosotros hacemos. Verso 8. Pero sabemos que, escuche, pero sabemos que. Entonces, Pablo va a aclarar algo. Tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Nosotros le llamamos la Biblia, Pablo le llama la ley. ¿Y por qué le llama la ley o los escritos? Porque se está refiriendo al Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento en ese momento. Apenas él está mandando cartas. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Que la ley es mala? No. Que la ley es buena si se usa correctamente. Pero podría la misma ley que es buena usarla mal para un propósito deshonesto o para un propósito divorciado de lo que es el plan de Dios y de lo que es realmente las enseñanzas de nuestro Señor. Y esa es la conducta que tiene Satanás. Satanás, cuando se presentó delante de nuestro Señor para tentarlo, se presentó con el libro de Isaías. Él mencionaba profecía de Isaías. Escrito está, le dice, que si te tiras de aquí, tu pie no tropezará en piedra, porque enviará a sus ángeles a rescatarse. Está mencionando a Isaías. O sea, el diablo predica con la palabra de Dios. El diablo se puede subir a un púlpito a predicar con la palabra de Dios. Cuando digo el diablo, no hablemos literalmente, sino hablemos que la persona puede pararse al frente
usando la palabra de Dios y enseñando cosas que no tienen nada que ver con el carácter de Dios. De ahí que la ley es buena si se usa legítimamente. El problema es que nosotros, la mayoría de las personas, vamos a descartarnos nosotros, pero decimos nosotros de manera inclusiva, como seres humanos utilizamos la palabra para llenar la carencia que tiene nuestro vaso. Lo que quiero decir es esto. Tenemos un vaso que está vacío y necesitamos llenarlo porque tenemos sed. Entonces tenemos un vaso que está vacío y queremos tomar algo porque me estoy deshidratando y le echamos lo que sea. Entonces, ¿qué le echamos? Algo que se acomode a mí y no se acomoda al carácter de Cristo. Le echamos lo que sea. Entonces, venimos y lo llenamos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestras amarguras, con nuestras necesidades, llenamos ese vaso. Y con ese vaso llegamos nosotros a que nos lo llenen y nos corrijan eso de nosotros. Eso es lo que está pasando en Éfeso. En Éfeso lo que pasa es que hubo una transgresión al mandamiento de Dios sin entender para qué es la ley ni para qué es el mensaje que Dios estableció. Tenemos mucha gente enseñando justamente con un vaso vacío, un vaso de personas que se sienten culpables, que está bien que nos sintamos culpables, si hemos pecado debemos de arrepentirnos. Pero cuando se sienten culpables, en lugar de arrepentirse, tratan de llenarlo con otra cosa. Con decir que no importa, ya el Señor murió por todos y por todo, es más, por algo que no podíamos cumplir, por una ley que no podíamos cumplir. Eso sería injusto, y digo sería injusto porque el Señor nos exige a nosotros un cumplimiento de 2 mandamientos en lugar de todos, y no es que los demás no se cumplan, sino que estos son los básicos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, y todo lo demás se deriva de ahí. Pero si usted analiza la ley de Moisés era menos estricta que la de Cristo, porque la ley de Moisés decía que al que adultera hay que matarlo. La ley decía que incluso que al que mataba a una persona, entonces esa persona estaba condenada al infierno. Pero la ley de Cristo dice, si piensas en la mujer de tu prójimo, si codicias a la mujer de tu prójimo, entonces ya adulteraste, y nos lleva eso a una condenación. O sea, la ley de Cristo es más seria, más exigente que la ley de Moisés, porque la ley de Moisés se basaba en el acto. La ley de Cristo se basa en el pensamiento, el solo pensarlo. La ley de Moisés, mientras yo no matara a la persona, yo podía chismear, murmurar, podía tratar mal a la persona, y la ley de Moisés no me condenaba, supuestamente. El Señor viene y da el verdadero carácter de la ley. Y el verdadero carácter de la ley dice, no, si te enojas, ya estás en un problema, ya estás en un estado de condenación delante de Dios, porque ya con solo enojarte y acostarte a dormir así y llevar eso a tu cama, ya te pusiste en un estado de expectancia, de juicio. Eso es lo que dice justamente la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es usar la ley legítimamente? ¿Y cuándo es buena la ley? Cuando yo la uso para justamente que cumpla el propósito para el cual fue escrita. En el verso 9 nos enseña esto. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. O sea, eso no fue dado para que usted o yo nos sintamos mal si no estamos incurriendo en la falta. O sea, no tenemos por qué ir a la calle y tener miedo de ir en una carretera donde hayan los oficiales de tránsito y nos paren el carro si andamos con la licencia bien, si andamos con los marchamos bien pagados, con RITEVE, andamos las llantas en buenas condiciones. Si estamos cumpliendo la ley y el oficial nos detiene, pues nos detenemos y muchas gracias, señor, aquí está mi licencia, lo que me pidan. Pero cuando una persona se detiene porque el oficial lo detiene y dice, ¿por qué me para? ¿Qué hice? Es porque algo está mal. Es porque algo le está afectando y sabe que este oficial lo puede encontrar. Entonces trata de apantallar al oficial para que el oficial no le haga nada, y más bien el oficial dice, aquí hay un problema. Entonces tengo que ver cuál es el problema y empieza a pedir cosas. No, mis hermanos, eso cuando usted se topa en carretera a una persona y hay policías de tránsito, los que conducen, hay policías de tránsito adelante y le hacen cambio de luces, como diciéndole, hay policías de tránsito, baje la velocidad, o hay policías de tránsito. ¿Por qué? Si usted va a buena velocidad, ¿por qué tiene que avisarle que hay una policía de tránsito al frente? Vaya a la velocidad que tiene que ir. ¿Por qué? Si usted lleva todos sus documentos, le tienen que avisar, o usted avisar a la otra persona. Déjelo.
Deje a esa persona. Si esa persona no viene con los papeles correctos, si viene embriagada, si viene a alta velocidad, no le haga ninguna señal, deje que lo agarren. Deje que lo agarren, porque cuando lo agarren tal vez eso le salve la vida, porque en otra oportunidad no va a tener un accidente y se va a matar. Tal vez sea eso lo que necesita para que la persona se cuide y enderece su camino. Pero cuando una persona dice, la ley ya no aplica para nosotros, el Antiguo Testamento no aplica para nosotros, eso era para los de antes, porque ahora Jesucristo murió y ya estoy libre de todo y puedo hacer lo que me da la gana, eso es mentira. Eso es mentira, porque la ley sigue aplicando. Sigue aplicando, dice, no para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros. Entonces, si yo voy a la iglesia y empieza a predicar el pastor o empieza a predicar un hermano y empieza a enseñar acerca de la mentira, y yo me siento ofendido porque están hablando de la mentira, debe ser porque soy mentiroso. Si yo digo, es que aquí solamente hablan de pecado, se debe ser porque eso me está afectando. Entonces debería, en lugar de analizar lo que aquel está diciendo desde el púlpito, utilizando la palabra, debería de analizar en qué condición estoy yo y en qué condición está mi corazón, en vez de estarme enojando con el que está predicando. A mí me han dicho, mis hermanos, sin conocer a las personas, ¿sabe cómo me han dicho? Eso usted lo hizo para mí, ¿quién le contó? Usted eso lo preparó para mí, ¿quién le contó? Me lo han dicho de verdad. Y yo digo, pero ¿qué es esto? Ni siquiera sé quién es esta persona. Pero ¿sabe qué es el problema? Que acusa, la culpa del pecado acusa. Hay gente que ha dicho, yo no voy a la iglesia, a donde nosotros nos congregamos, porque ahí todo es pecado, ahí todo es malo, ahí se siente uno pecador. Pues así es como tenemos que sentirnos pecadores. Porque el Señor dice que la iglesia, el lugar de la iglesia no se hizo para los sanos, se hizo para los enfermos. Para eso el doctor viene, para los enfermos, para confrontar el pecado. Entonces la ley fue dada ¿para qué? Para sacarnos a nosotros eso que tenemos y que lo corrijamos. Si yo estoy en una prédica y están hablando de los violadores, ¿por qué yo me voy a enojar? Si yo no soy violador. Decía mi esposa en una oportunidad, hablando de que cuando salen a la calle a veces las muchachas o alguien les grita, mira, fulana, que zorra, que esto, que lo otro. Digo solo esa palabra de zorra porque las zorras son unos animalitos, pero hay palabras más feas que se utilizan. Y decía mi esposa en una oportunidad, ¿y por qué la gente dice, no sigue su camino? Eso no me define a mí, o sea, yo no soy eso. Si yo voy en la calle y me dicen, vos sos ladrón, mira, sigo mi camino, no es conmigo. Quién sabe a cuál ladrón le están hablando, pero yo no soy ladrón. Igual cuando me siento en un púlpito, mis hermanos, cuando la gente está predicando al frente, si yo soy homicida, si soy perjuro, si soy secuestrador, pues sí, tómelo. Tómelo y diga, Señor, me arrepiento de ser yo un homicida, me arrepiento de ser desobediente, me arrepiento de ser irreverente, me arrepiento de ser transgresor, profano, matricida, me arrepiento de eso. Pero si no lo soy, entonces atesore y diga, bendito Dios, porque ya no soy eso. Pero ese es el problema. Que a las personas se les quiere dar simple y sencillamente lo que quieren oír. Entonces la persona se sienta y sabe qué es lo que hacen en la mayoría de los casos hoy en día. Es que sos muy bueno, es que sos el príncipe del Señor, es que sos la princesa del Señor, es que el Señor está casi que obligado a darle lo que usted quiere, lo que a usted le da la gana. Es que solamente pídalo, apropiese de las promesas del Señor, agárrelas, dígale, yo me apropio, tú lo prometiste y me lo apropio, yo lo quiero. Eso es lo que la gente quiere. Usted tiene todo el poder, usted le puede ordenar a los ángeles, al arcángel, a Miguel. Decía un señor, decía un señor en una oportunidad, así lo decía en una prédica, que en la casa de él, decía ese señor, que en la casa de él llegaba el arcángel Miguel y se paraba en la puerta y no se iba, porque él no le daba permiso de irse. Que hasta que él le diera permiso de irse, Miguel se podía ir. Ay, por favor, ¿cómo es que nosotros llegamos a creer semejantes tonterías? Ah, pero la gente le aplaude. Amén. No, mis hermanos, nosotros no tenemos que amenizar los cultos. Amén a lo que es amén y a lo que no es amén, cállese. Eso es lo que está pasando. Es la llamada de atención que que Pablo le dice a Timoteo que tiene que ir a corregir allá en Éfeso.
Tiene que corregir la sana doctrina, que sean bien enseñados. Mi hermano y mi hermana, si aquí hay una palabra que le incomoda a ustedes lo que yo estoy diciendo, si a ustedes les incomoda, en lugar de atacarme, en lugar de verme, entonces vea su corazón y diga, ¿qué es lo que me incomoda? ¿Por qué esto me incomoda? ¿Qué es lo que hace en el espíritu, en mi corazón, para que me esté ocasionando eso? Porque el único que puede darle la respuesta correcta a cada persona y darle en el puro centro del corazón es el Espíritu Santo. Nada más. Entonces dice él que esta ley fue diseñada para estas personas, para este grupo de personas, para eso fue diseñada la ley. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, dice. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué dice? A todo el que se conduce así y a todo, justamente el que se oponga a la sana doctrina, a ese es al que le está cayendo el guante. Y al que le cae el guante, que se lo plante. Ustedes han escuchado y muchas veces yo he dicho que en muchas oportunidades yo aparezco como el pastor odioso, regañón, no sé qué. Yo no regaño, yo no, solo leo la palabra. Hago las aplicaciones. Pero si a alguien se le mueve el piso o a alguno se le mueve el piso, pues en lugar de verme como el pastor así, deberían de ver la condición en la que están. Cada uno debería analizarse como yo me analizo cuando preparo también los mensajes. Eso es lo que Pablo está llamando la atención. Y Pablo dice en el verso 12, doy gracias al que me fortaleció. ¿Por qué? Recuerde que él escribió, en su oportunidad escribió desde prisión, mandó unas cartas con Timoteo, y ahora que ha salido, Pablo le está escribiendo desde Éfeso, le está escribiendo desde otras condiciones, desde otras circunstancias. Desde Éfeso, perdón, le está escribiendo para los de Éfeso, desde otras circunstancias. Y dice que le doy gracias al que me fortaleció, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Analicemos esto. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Podríamos pensar, mis hermanos, si no leemos el verso 13, podríamos pensar que Pablo está diciendo es que yo he sido una persona honesta, he sido una persona intachable, he sido muy honrado a la hora de hablar, he sido generoso, he sido una persona que diezma, una persona que ofrenda, soy una persona intachable y por eso me tuvo por fiel y por eso me puso en el ministerio. ¿Se acuerda lo que les dije del pastor que tal vez tenga deudas pero ya no las tiene y está tratando de salir de ellas y está enseñando que meterse en esto no está bien? O del borracho, el pastor que era borracho y ya no es borracho, pero ahora está enseñándole a la gente que no tomen porque esto no le lleva a ningún lado. Entonces eso era. Pero ahora está enseñando de la manera correcta. Cuando nosotros nos encontramos que estamos en una situación en la cual nosotros quebrantamos la ley de Dios, no significa que ya no podemos hablar de los mandamientos de Dios. Significa que voy a hablarlos y voy a cumplirlos. Aunque en el pasado yo haya hecho eso, porque lo que hizo Dios fue levantarme para que le enseñe a los que están caídos. Dios me consoló para que consuele a los que están tristes. Dios me cambió a mí para que yo pueda llevar un mensaje a la gente y le diga que Dios les puede cambiar a ellos. Por eso Pablo dice que Dios le tuvo por fiel, habiendo sido yo antes, dice en el verso 13, blasfemo, perseguidor, injuriador. Entonces Pablo no dice que él va a dejar de hablar porque él era eso. No, Pablo lo que dice es que voy a enseñar la palabra porque yo era eso y ahora soy otra cosa. Porque fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Era la ignorancia. Eso movía a Pablo en ese momento, la ignorancia. Él era un hombre versado, era un erudito de la palabra. Él perseguía a la iglesia, los encarceló, aprobaba su muerte como se aprobó la de Esteban. Todo eso hacía Pablo, pero lo hacía, ya no lo hace. El Señor viene y lo salva y le dice, esa no era la forma en amarme. O sea, una persona podría estar frente a un púlpito enseñando en ignorancia, podría estar enseñando en ignorancia, podría creer que lo que está enseñando está bien. Y el Señor viene y le trae luz y le dice, no, esto yo lo voy a cambiar y ya no lo voy a volver a enseñar. Yo sé lo que es oír a las personas que enseñan, darle gracias a Dios y decir gracias Dios.
porque estaba enseñando mal. Gracias a Dios porque estaba más bien desviando a la gente. Yo lo he escuchado decir a gente agradecida, gente que ama a Dios y reconoce que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo mal. Y dice, fue por ignorancia. Pero si yo me devuelvo al texto donde dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, no está hablando de la fidelidad de lo que yo era, sino de que una vez que me rescata, una vez que me transforma, yo voy a caminar en esa dirección, no me voy a devolver. Entonces, me tuvo por fiel significa que Dios me ve a mí como obra terminada. Me ve a mí terminando mi carrera. O sea, porque Pablo dice, no es como yo comienzo la carrera, sino como la termino. Por eso dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Eso fue lo que vino a mí. Entonces él está diciendo, mira Timoteo, voy a parafrasear esto a nuestro tiempo. Mira Timoteo, yo era una persona indigna de predicar. Yo era una persona que realmente lo que hice fue incorrecto, fui un ignorante, fui una persona en desconocimiento. El Señor vino y por su misericordia me rescató. Entonces vaya y enseñe. Vaya y enseñe, pero enseñe bien y dígale a esa gente que corrija lo que está enseñando. Que corrijan lo que están presentándole a la iglesia, que lo corrijan. Mis hermanos, porque si yo viniera y yo me basara por lo que fue mi vida pasada, nadie podría enseñar. Pregúntese, ¿cuál de los apóstoles hubiera podido enseñar si se basara en su vida pasada? Si todo estuviera alrededor de su vida pasada. Si girara en ese torno. Ay, es que como yo era, ahora yo no puedo servir al Señor. No, yo era. El Señor dijo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo cual significa que lo que éramos, éramos. Pablo se lo dice a los Corintios, ustedes eran eso, ya no son. Compórtese como lo que son. ¿Dónde está escrito eso? En la palabra de Dios. ¿Dónde está escrito eso? En el mensaje que él está llevando del Evangelio de Cristo, a la cual le llaman el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Un mensaje fiel y digno de ser recibido por todos. ¿Cuál es la palabra y cuál es el mensaje? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Para salvar pecadores, mis hermanos. ¿Hay alguien aquí que se identifique y diga, mire, pero yo era, pero Dios me salvó? No se sienta culpable. Y no se sienta culpable no porque lo que hizo fuera bueno. No se sienta culpable porque Cristo le redimió, le sanó, le limpió. Y a partir de este momento usted puede ir de frente predicando a Cristo y su evangelio. No importa lo que hizo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando un corazón contrito y humillado se acerca a Él y se arrepiente, dice que Dios es fiel y justo, que no desprecia al pecador contrito y humillado. Y el perdón lo da Dios cuando hay un verdadero y genuino arrepentimiento. Pero el arrepentimiento conlleva a frutos de arrepentimiento. O sea, no vuelvo a hacer lo que estaba haciendo. Dejo de hacer lo que estaba haciendo, pero yo sigo haciendo lo mismo y sigo en ese mismo círculo. Y llegué un domingo y digo que me saquen los demonios, y al otro día, al otro domingo o sábado, se reúnen y digo que me arrepiento y caigo otra vez en un puro mar de lágrimas, y al otro domingo y todo domingo y otro domingo y otro domingo y otro domingo. Eso es vana palabrería. Eso simple y sencillamente es un juguete. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que analizarlos a nosotros mismos si realmente estamos arrepentidos o simplemente lo que estamos haciendo es un show delante de las personas para que nos crean. Ese show yo lo he vivido, lo he visto muchas veces. Un hombre que tal vez le faltó a la esposa y llega a la iglesia haciendo un show. Un show para que la esposa piense que está arrepentido, pero a los días está haciendo exactamente lo mismo. Ese show lo he visto en los muchachos. Que los muchachos le piden perdón a los papás y lloran, y entonces llego a la iglesia 3, 4, 5 meses y a los 5 o 6 meses vuelven a caer en lo mismo porque lo único que querían era recuperar su estado dentro de la familia. Pero cuando usted y yo nos arrepentimos verdaderamente, mis hermanos y mis hermanas, el Señor viene y nos pone en el sendero correcto, nos manda a caminar en ese sendero y nos quita la culpa, porque la culpa la llevó Él en la cruz del Calvario. Él se sacrificó por 5 ofrendas, 3 tenían que ver con su persona, con su majestad, con la reconciliación, con la amistad, y 2 tenían que ver con el pecado y la culpa. Porque él sabe que Satanás lo primero que hace es acusarnos y decir, sí, con que sí, José Garmendia, estás predicando eso, pero ¿qué eras vos? Usted no era eso. ¿Cómo está predicando de eso? Usted no era un hombre altanero, no era un hombre altivo, no era un hombre que era grosero con la gente, un gran mentiroso. ¿Por qué predica eso? Es lo que dice el Señor. Era. Y como era,
y Dios me redimió, entonces ahora dice, vaya y enséñale a la gente, como le dijo al gadareno, vaya y enséñale a la gente, vaya y enséñale a su familia las maravillas que Dios ha hecho en ti. Por eso él dice que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Se pone de primero, yo estoy aquí de primero. Yo soy el más pecador de todos, así que yo vengo y me pongo de primero. Pero por esto, y subraye por esto, porque era un pecador, porque una persona que caminaba mal, porque una persona que hacía lo incorrecto, por esto fui recibido a misericordia. Es la misericordia la que me transformó. Fue Cristo el que me transformó porque me amó y vino a mi corazón y me tocó. Es lo que Pablo está diciendo. Por esto, por lo que les estoy explicando, fui movido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, ahora sí, soy un testimonio, el primero, toda su clemencia. Lo que les estoy mostrando, dice Pablo, que yo era esto y ya no lo soy, porque Cristo me redimió. Entonces aquella persona que era alcohólica dice, yo era un alcohólico y ya no lo soy. Y piensen, mis hermanos, el que era alcohólico, ¿será que le dejó de gustar el licor? Muy probablemente que sí le gusta, pero dice, no lo voy a hacer por amor a Cristo, aunque le guste, porque todavía está atado a un cuerpo que tiene los mismos deseos que tenía. Lo que pasa es que el espíritu es más fuerte que las necesidades del cuerpo, que los gustos del cuerpo. Pero Pablo dice, mire, yo fui recibido a misericordia para que Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Para qué hace eso? Para ejemplo de los que habrían de creer para él, para vida eterna. ¿Por qué Dios le cambia a usted, mi hermano? ¿Por qué Dios le cambia a usted, mi hermana? ¿Por qué Dios transforma ese corazón? ¿Por qué Dios viene e impacta ese corazón y los trae a ustedes y a mí? Nos trae a su presencia con un corazón nuevo. Para que andemos por todo lado diciendo, ahora yo soy la pomada canaria. ¿Saben qué era la pomada canaria? Para los jovencitos, la pomada canaria era una pomada que si le dolía la mano se lo ponía. Y se le quitaba el dolor de mano, según la gente. Que si le dolía el ojo se lo ponía, entonces le quitaba el dolor de ojo. Que si tenía tos se la ponía en la garganta y ya se le quitaba la tos. O sea, la pomada canaria hacía todo, se curaba todo, como el noni de la actualidad. Ahí a veces sale una cosa, ahí a veces sale un líquido, a veces sale otra cosa. Entonces todo el mundo se anda curando con eso porque es la pomada canaria de la época. Pablo lo que está enseñándonos a nosotros es que nosotros le enseñemos a las demás personas por medio del ejemplo para que puedan creer que Dios nos transformó a nosotros. Pero nos transformó por una sola razón, porque Él le plació. Y una vez que nos transformó, para que le enseñemos a las demás personas que esforzándonos y siendo valientes podemos dejar atrás lo que éramos. Que es un proceso, que no es de la noche a la mañana, que hay un proceso de formación, que hay un proceso que lleva tiempo. Y Pablo está llamándole la atención a los de Éfeso. O sea, me vine y caí en prisión y ahora están enseñando cosas que no son, ahora están presentando cosas que no son. No, vamos a corregir esto. Y vamos a corregirlo y usted, Timoteo, le va a tocar corregir eso y yo le voy a pedir a Dios misericordia por usted. O sea, que tenga misericordia por usted. Porque esto es una tarea difícil, es una tarea, una lucha difícil. Que si no trabaja en la misericordia de Dios no va a poder cumplir con esa tarea. Por lo tanto, verso 17, por lo tanto, por esto que le dije, por la misericordia de Dios, porque me salvó, porque me puso en el camino, porque Timoteo a usted también lo salvó. Usted que era hijo de un padre que ni siquiera era creyente y de una madre que sí era judía, usted que ha aprendido todas estas cosas desde niño, desde que su abuela le enseñaba, un hombre que ha sido presentado en el camino, usted, una persona instruida, una persona de buen testimonio, dice, porque llegamos a esto, porque fuimos salvados, redimidos, rescatados y puestos en el camino. Por eso dice al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único, sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, a Él sea la gloria, no es a nosotros. Qué carga que son ustedes. Sí, qué bueno. Ay, pastor, qué lindo que habla. No. A Él, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Y dice, así sea. Amén. Ahí sí se ameniza el culto. A Él sea la gloria. Ustedes, dice, le dijeron a Pedro y a Juan cuando estaban en el templo de la Hermosa, ustedes sanaron a nosotros no sanamos a nadie. Lo sanó Jesucristo, el que ustedes crucificaron.
No, mis hermanos, todo lo bueno, dice Santiago, viene de Dios. Nada de lo que hacemos nosotros bueno nace de nosotros, Dios lo pone. Ustedes y yo nos reunimos aquí porque Dios lo pone. Entonces a Él sea la gloria, a Él, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y no me canso de repetirlo y lo podría repetir toda la noche. Porque a Él sea la gloria. Por eso, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Por eso, porque Él debe ser glorificado, porque Él debe ser honrado, porque Él debe ser adorado. Por eso, Timoteo, te encargo esto, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, que aparentemente alguien había profetizado de que Timoteo iba a estar a los pies del Señor, que Timoteo iba a seguir al Señor, que Timoteo iba a hacer las cosas correctamente. No dice quiénes ni cómo, pero es lo que incide el texto, dice. El texto dice, mediante las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia. Esa palabra es una palabra militar, es una palabra que se le da a la gente que va a la guerra. O sea, le está diciendo, Timoteo, vas a ir a una lucha, vas a ir a una guerra. Vaya, enfréntese a eso, manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Qué es la fe? Creyendo que Dios lo va a sacar adelante. Y buena conciencia es, Timoteo, no haga diferente a lo que predica. O sea, Timoteo, sea consecuente en lo que enseña, practíquelo. Hasta ahora ha tenido buen testimonio, continúe con ese testimonio. No se desvíe como se están desviando esos hombres de allá, que creen que sus palabrerías lo están haciendo bien y lo único que están haciendo es sacando genealogías, como diciendo, mire, yo soy hijo de este, soy hijo de aquel, hijo del otro. No, aquí no se trata de quién es hijo usted en la tierra, es de quién es hijo usted en lo espiritual. Somos hijos de Dios. Porque a nosotros no nos podemos trasladar la santidad. No heredamos la santidad. Mi hijo no se hace santo porque yo sea santo. Mi hija no se hace santo porque yo sea santo. Se hace santo porque ellos trabajan en su santificación. Yo no me hago santo porque mi papá sea santo. Yo no me hago santo porque mi mamá sea santa. Yo me hago santo cuando trabajo en mi santificación. Cuando permito que el Espíritu Santo me guíe y me dejo guiar por el Espíritu Santo y obedezco a la voz del Espíritu Santo. Por eso dice, desechando la cual naufragaron en cuanto la fe algunos. Algunos naufragaron, o sea, algunos la abandonaron. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este Himeneo y Alejandro no sabemos quiénes son porque no dice más de ellos. Pero sí podemos entender por algo que Pablo le dice a los corintios cuando una persona estaba haciendo incesto con su madrastra, estaba en una práctica de inmoralidad sexual. Entonces Pablo le dice que a esta persona tenían que llamarle la atención. La iglesia fue flexible, la iglesia, ay pobrecito, algún día se arrepiente. No, le entró de lleno a decirle hay que pararlo, deben de arrepentirse de esa conducta, están afectando al cuerpo de Cristo, sino que quisieron ser más buenos que Dios. Y uno no puede ser más bueno que Dios, porque Dios, el único bueno es Dios. Y Dios en su bondad dice, arrepiéntase, porque la paga del pecado es muerte. Pero eso, ay pobrecito. No, ningún pobrecito. Dice, si es necesario hay que expulsarlos para que Satanás los agarre y aprendan a no blasfemar. ¿Qué significaba eso? Significa que deje estarlos ya cubriendo, deje estarles sobando la espalda, deje que tengan que ser revolcados para que aprendan a no blasfemar. Eso fue la llamada que él hizo. O sea, esta palabra te encargo que él hizo en el primer punto es parangelia. O sea, lo que está utilizando es ese término militar, es actúe, ataque, luche, vaya de frente. Imagínese usted en una guerra. Solo imagínese que usted llega a una guerra, a cualquier lado. Usted llega con una pistola 32, con un rifle pequeñito, y le sale uno con una ametralladora y con una AK-47. Y le apunta para matarlo. Y usted le entra de frente con términos blanditos, con términos de que, ay, cosito, mi chiquito. Cuidado, se le sale una valilla de ahí. Cuidado, se le sale, porque si me golpea la valilla, mire que Diosito se enoja con usted, papito. Mire, papito, cuidado, usted me va a hacer un disparito ahí, porque entonces, mire, me voy a enojar. Lo voy a acusar con su mamá. No. Si usted utiliza esa arma, se va a ir al infierno. Si usted utiliza esa arma, usted
es una persona que va a estar en condenación. O sea, lo que quiero decir es que hay que enfrentar el pecado con amor, pero con firmeza. Con amor, pero con rigor. Como dijo Ania en una oportunidad. Amor y rigor. Así es como se hace. Usted actúa en amor porque debe de ver que esa persona también debe salir de la oscuridad en la que está, pero sin masajitos en la espalda. Así que mis hermanos y mis hermanas, cuando el Señor dice que por tanto nosotros debemos de comportarnos así, es porque nosotros tenemos un deber judicial dentro de la iglesia. O sea, debemos de trabajar en el sistema judicial de la iglesia. Y nosotros debemos de confrontar el pecado, sea como iglesia o sea como personal, sin creernos más que nadie, sino como Pablo, creyéndonos en la misericordia que Dios aplicó para nosotros y se la puede aplicar a otra persona. En Mateo capítulo 18, verso 15, en esta misma idea dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él juntos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ve lo que está diciendo. Por tanto, que cuando está hablando de eso, que si tu hermano peca contra ti, nosotros tenemos que entender que hay personas pequeñas, que hay personas que tal vez están empezando en los caminos, por eso lo da en el contexto de las ocasiones de caer, lo da en el contexto de buscar la oveja perdida, lo da en el contexto del mandamiento de perdonar. O sea, nos acercamos a las personas entendiendo que pueden ser personas que están recayendo, que están mal, pero que hay que entrarles con amor, pero con firmeza. Y si tu hermano pega contra ti, repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es el primer paso, es un paso del sistema judicial establecido por Dios. Por eso le dice a ellos: si no se comportan bien, deje que Satanás sea el que los agarre, para que dejen de blasfemar. Hay un primer proceso, un primer paso. Si Alejandro, nuestro hermano ahí que está haciendo algo incorrecto, yo como pastor o como hermano tengo una obligación delante de Dios de decirle: Alejandro, te estás conduciendo mal, esto afecta a la iglesia, esto afecta al cuerpo de Cristo. Pero si no hace caso, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, o sea, lleve testigos. Ya no me acerco yo solo. Entonces yo vengo y le digo a uno de ustedes o a otro: vamos a hablar con Alejandro juntos, para que en boca de los dos testigos conste de palabra, para que después Alejandro no diga. Alejandro solo lo estoy usando de ejemplo, ahí me disculpa, ¿verdad? Yo casi siempre uso de ejemplo a las personas con las cuales tengo mucha confianza. En las iglesias me pasa eso. No porque estén haciendo nada, por supuesto, sino por usar la figura. Pero llegamos ya a otros tres y le decimos: Alejandro, mire, eso está mal. O sea, Alejandro, lo que estás haciendo es incorrecto, estás lesionando a la iglesia. Pero si no le hace caso, dice, dígaselo a la iglesia. Y aquí, por favor, empecemos a ubicarnos en la autoridad máxima que Dios dejó en esta tierra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Cuando dice llegue a la iglesia, ya no solo llego solo, ya no solo llego con dos personas. Y si lo está diciendo en este contexto, es alguien que se congrega. Es alguien que está ahí, porque el que no se congrega no va a ir a la iglesia. Entonces alguien que se congrega con la iglesia y está haciendo lo mismo, está pecando, está de rebelde, está haciendo desafiando a Dios, está maltratando al cuerpo de Cristo. Entonces delante de la iglesia se le dice: mire, estás actuando mal. Pero si sigue así, dice, si sigue en eso y no le hace caso a la iglesia, téngalo por gentil y publicano, dice. Y vea lo que dice el verso 18, y esto lo cambia a la gente para decir que si usted quiere pedir un carro, entonces puede declarar un carro, que si usted quiere una bicicleta, declare una bicicleta, si quiere una casa, declare una casa. No, esto lo está diciendo el Señor en el contexto de la disciplina. De cierto os digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Eso se lo dijo a Pedro. Lo que está diciéndole es: la iglesia es la máxima autoridad. Dios es la autoridad, Cristo es la autoridad, y después de Cristo en la tierra la iglesia es la autoridad. No el pastor, la iglesia es la autoridad. Y la iglesia tiene por autoridad la palabra de Dios. Voy a plantearlo de esta manera. Entonces Alejandro no hace lo correcto y yo vengo y digo: Alejandro, hágame el favor, y se va de aquí, se va de esta iglesia porque está afectando a la iglesia. Dios no me da a mí esa autoridad, yo no soy la autoridad ahí, yo soy el maestro. Entendamos que la autoridad para presentar la palabra, para enseñar, para que haya un orden,
pero para ejercer un castigo, para ejercer una disciplina, no lo puedo hacer solo. Estoy inhabilitado para hacer eso. Si hay que decirle a Alejandro, por favor, Alejandro, váyase porque estás afectando a la iglesia, váyase de aquí porque sos una persona que está actuando en esta conducta, que está lesionando a la iglesia, debe de ser la iglesia la que lo haga. Entonces, a esa gente le dice el Señor, a ese grupo de personas, que lo que aten en la tierra será atado en los cielos y lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. O sea, Dios respalda a la iglesia como tal, a la iglesia. Y dice, otra vez os digo que si de vosotros, dice, se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está hablando? De disciplina. Póngase de acuerdo. Ahora sí estamos de acuerdo que Alejandro no quiere corregirse, vamos a disciplinarlo. Es lo que le dice a los de Corinto, expúlsenlo para que se salve el alma y se pierda el cuerpo. Déjenselo a Satanás. Y en ese contexto dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿en qué nombre? En nombre de la autoridad, en el llamado a disciplina, en el llamado a poner a esa persona en el carril correcto, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, él dice, los respaldo con mi autoridad. Si ustedes van a llamar la atención, y no olvide que está escribiéndole justamente en ese mismo contexto a Timoteo de que corrija. Estamos aquí hablando de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está hablando eso. Pero en ese contexto le está diciendo a Timoteo que tiene que ir a corregir eso. Tiene que ir a corregir lo deficiente. Y le dice, vaya, corrija lo deficiente. Hágalo en un procedimiento correcto y yo voy a estar con usted. Y entonces Pedro se acercó y le preguntó, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta 7. Jesús le dijo, no digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Lo dejé ahí para explicarlo y seguir con Timoteo capítulo 2. ¿Y por qué lo dejé ahí? Porque cuando el Señor Pedro le pregunta, ¿hasta cuándo debo perdonar a mi hermano? Y le dice hasta 7, había una forma de resolver las cosas en el judaísmo que decía que si 4 veces una persona pecaba, 4 veces había que perdonarla. Eso era lo que ellos pensaban como máximo de perdón. Entonces ellos decían, bueno, si la maldición llega hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación, entonces hasta la cuarta lo vamos a perdonar. Entonces Pedro dice, ¿y hasta cuándo lo tengo que hacer? Hasta 7. Pedro dice, y aquí son 7 más de 4. Y el Señor le dice, no lo digo hasta 7, hasta 70 veces 7. Y 70 veces 7 no quiere decir que después de la 490, la 491 no hay que perdonarlo. 70 significa abundante y 7 perfecto. O sea, hay que perdonar abundante y perfectamente. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Hay que perdonar a la persona y volvió a caer, y hay que perdonarle y volvió a caer, y hay que perdonarle. Pastor, pero usted no me está diciendo a mí que hay que disciplinarlo, que el Señor dice que si sigue pecando, que los expulse, que se lo entregue a Satanás para salvación de su alma, que ya una vez que ha agotado todos los recursos, la iglesia tome esa posición y se vaya, porque el error que tenemos nosotros es el creer que Dios es alcahueta, que porque Dios es misericordia, que porque Dios es perdón, es alcahueta. Dios no es alcahueta, Dios tiene un término y dice, ya está aquí. Y Él explicó cuál es el término. Pero una vez que esta persona se arrepienta, recíbala. Y espere los frutos de arrepentimiento. Pero si no hay frutos de arrepentimiento, entonces confróntelo. Es lo que el Señor está diciendo. Así es como le está diciendo básicamente Pablo a Timoteo, que vaya y corrija lo deficiente. Exhorto, dice, verso 1 del capítulo 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Vuelve Pablo a hablar de la oración, de la rogativa. ¿Y por quiénes hay que orar? Por todos los hombres, por los reyes, por los que están en enmienda, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, oren por las personas que están en posiciones de liderazgo, para que esta gente se arrepiente y podamos vivir tranquilamente. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Esto es bueno y agradable. A Dios le gusta que oremos por las autoridades. A Dios le gusta que oremos por las personas que nos están dirigiendo. A Dios le gusta que oremos por los pastores, por los ministros, por los misioneros. Que oremos por estas personas para que podamos vivir tranquilos. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere que todos sean salvos, no quiere decir que todos se van a salvar.
A Dios le gustaría que toda la gente se salvara. Pero no se va a salvar porque hay gente que no quiere arrepentirse. Porque hay gente que quiere seguir en su estado de idolatría, porque quiere seguir trabajando bajo sus propias opiniones, bajo sus propios conceptos, y no entienden que solo hay un Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuándo se dio testimonio? En la cruz. Y en la cruz Él dio testimonio para que nosotros hagamos como Él hizo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Él renunció a sí mismo por amor a Dios. Nosotros tenemos que renunciar a nosotros mismos por amor a Dios. Perdonamos, llamamos la atención, pero una vez que la persona no quiere, definitivamente quiere seguir en lo mismo, entonces hágase a un lado. No te sientes a la mesa con aquellos que llamándose hermanos a sentar cosa. Hágase a un lado. No le ponga like. No comparta los videos. No comparta los audios. No se siente a predicar en ese lugar. ¿Por qué? Porque el Señor dice, apártese. Yo quiero que se salven, pero tampoco quiero que sean partícipes de todo lo que están haciendo. Para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo y no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es que lo que se predique sea santo, que no haya pleitos, que no haya divisiones, que no haya diferencias entre todos. Y entonces Pablo ya aborda, y solo voy a hablar 15 minutos más para que hablemos alrededor de este tema. Pablo inmediatamente aborda a las mujeres. Y le dice a sí mismo a las mujeres, lo mismo que estoy llamándole la atención, Timoteo, que le haga a los hombres que están dirigiendo la iglesia, dígaselo también a las mujeres, que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Entonces la gente dice, wow, aquí es donde tenemos que andar vestidos de negro, con 4 capas de ropa encima, con mantos encima. No, la diferencia la vemos en lo que él está diciendo, no con peinados ostentosos, oro, perla, ni vestidos costosos. O sea, no anden con apariencias, no anden con apariencias de bondad y de riqueza, no. Lo que Pablo, cuando está hablando que se atavíen con ropa decorosa, que sí hay que usar ropa decorosa, más que todo está hablando del pecado de apariencia. La persona que llega haciendo creer a los demás que es algo que no es, sino que se vistan con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. ¿Qué es vestirse con buenas obras? Es ver el testimonio más que la apariencia. A eso se está refiriendo y entra en un tema bien complicado porque vamos a tocar 2 temas difíciles de explicar. Uno donde dice que la mujer se salva teniendo hijos. Y este tema que dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí empezamos a entrar en un problema de interpretación y por eso hay que ir a enseñar a aquellos de Éfeso que enseñen bien. Y por eso hay que enseñarle a la gente que enseñe bien porque está enseñando mal. Entonces le dice, aquí mujer usted se calla, no puede hablar. En la congregación solo habla el hombre. Y he visto hombres caminando adelante y las mujeres caminando atrás como que si fueran ciudadanos de segunda clase. He visto a hombres gritándole a mujeres y las mujeres callándose porque tienen que callarse porque como si fueran ciudadanos de segunda clase. Estoy hablando de ciudadanos del reino. Porque Pablo dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo no entiendo el texto que sigue, el verso que sigue, y no lo explico bien, entonces anulo a la mujer donde Dios no la está anulando. Le quito a la mujer una posición que Dios le está dando, cuando más bien la está levantando y le está diciendo a la mujer que Él vino para que el hombre y la mujer tengan la misma condición delante de Dios como lo tuvo en el Edén cuando los hizo coherederos de la gracia, pero ahora la mujer camina bajo el machismo que nació en el Edén. Pero a veces la mujer se va al otro lado, al feminismo, y entonces avasalla al hombre y está diciendo nosotros tenemos que ser equilibrados. Pero aquí hay algo que está pasando que es la caída justamente del hombre por el pecado. ¿Cuándo pasó eso? En el verso 13 dice, porque Adán fue formado primero y después la mujer. Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Lo que él está diciendo, Adán tenía que ser sacerdote,
tenía que proteger a su esposa y no la protegió. Entonces la responsabilidad de que el pecado entrara al mundo no es de ella, es suya. Pero ¿cómo? Si ella fue la primera que oyó al enemigo. Sí, pero usted tenía que estar ahí para guiarla a ella y no estuvo para guiarla a ella. El Señor dijo, por esto, por cuanto oíste la voz de tu mujer en cuanto a lo que te dije que no hicieras, lo cual significa que puso la voz de la mujer por encima de lo que Dios le estaba mandando. Ese fue el pecado de Adán. El pecado de Adán fue escuchar lo que su mujer le decía que era contrario a lo que Dios le decía. Pero cuando Abraham escucha a Sara y le dice expulse a Agar, Dios le dice hágale caso a su mujer. O sea, cuando la mujer aporta en base a lo bíblico, nosotros tenemos que ser consecuentes con la Biblia y escucharla también. Pero cuando la mujer aporta algo contrario a la Biblia, entonces no. Pablo no está hablando de que se calle en el sentido de que quede anulada, no está hablando de eso. Entonces viene y él lo explica. Él explica, el hombre cayó en equivocación, tiene que corregir justamente el orden de autoridad para que no haya anarquía. Porque la mujer fue engañada. Usted debió de haber atendido correctamente el mandato de Dios. Y ahí entra el texto 15, mi hermano y mi hermana, que esto es muy difícil de explicar. Porque se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación y con modestia. Se salvará engendrando hijos. ¿Qué significa eso? ¿Significa entonces que las mujeres que no tienen hijos no se salvan? ¿Qué significa eso? ¿Significa entonces que la mujer que tiene 12 chiquitos entonces son súper santas? Entonces, entre más hijos tengan, más posibilidades tienen de sanarse, de salvarse. No significa eso, es justamente lo mal que se estaba enseñando y Pablo le está diciendo hay que corregir la enseñanza. Y pone a una persona a corregir la enseñanza. Dios puso en mi corazón, José, o como él me lo diga, José, papito, mi chiquito, solo sé que lo puso en el corazón a través del Espíritu Santo, pero me dijo formación de formadores. Como le está diciendo Pablo a Timoteo, esa es tu misión, formación de formadores, que corrijan la forma en que han aprendido, la forma en que están enseñando. Y bendito Dios que se han expuesto a la palabra de Dios, bendito Dios que están caminando en la dirección de dejar de lado lo mal aprendido, para tomar y corregirlo. Entonces, ¿qué significa que la mujer se salva engendrando hijos? Muy sencillo. Bueno, no es sencillo. Cuando dice aprenda en silencio, eso es lo que la gente no entiende. La palabra ahí no es en silencio, es reposadamente. O sea, lo que está hablando no es de un silencio total, sino lo que está llevando es que la mujer reciba la enseñanza sin competencia, que reciba la enseñanza sin querer tomar la posición de sacerdocio que tiene el hombre. Eso fue lo que pasó justamente en el Edén. Ella tomó la posición que no le tocaba. Culpa de Adán, por supuesto, porque la culpa se la está echando Dios a Adán. Le está diciendo, usted es culpable. Ella no, ella fue engañada. Pero cuando la mujer vino a donde estaba Adán y le dijo, mire, este es el fruto, o él se acercó a ella, como sea, y este es el fruto, él tuvo que haberle dicho, no, un momentico, esto no lo vamos a comer y vamos a ir delante de Dios. Vamos a ir delante de Dios porque Dios ordenó eso. Pero él muy conveniente tomó el fruto. Cuando se dice que la mujer aprenda en silencio, la idea es que reciba la enseñanza de los hombres que Dios ha escogido para dirigir la iglesia, sin establecer contiendas, sin tratar de corregirlos. Eso es justamente como decir la guerra de los sexos, quién es el que más sabe, quién es el que no sabe. No, mi hermano y mi hermana, es un proceso en el cual el Señor nos enseña a nosotros de obediencia. Nosotros debemos de aprender realmente dónde está la esencia del mensaje. Y la esencia del mensaje, cuando dice, no permito enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, Pablo quiso decir claramente que la mujer no debe tomar el papel de autoridad en la iglesia que Dios no le ha dado, sino que si va a hacer algo, tiene que hacerlo bajo el proceso, bajo la estructura que Dios estableció, donde dice que Dios es la cabeza, Jesucristo es Dios es la cabeza de Jesucristo, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y que en la iglesia Él puso al varón para que la administrara, para que enseñara a la iglesia cómo caminar. Pero no significa que la mujer no puede hacer eso. Significa que para hacerlo tiene que hacerlo bajo la autoridad que Dios estableció. O sea, sujeta al hombre de Dios que Dios haya designado, no porque ella no sea una mujer de Dios, sino porque Dios quiere orden.
Dios no quiere que vuelva a pasar lo que pasó en el Edén, ni que vuelva a pasar lo que pasó en el cielo cuando Satanás se rebeló contra él. A eso es a lo que se está refiriendo, una designación. Por lo tanto, la iglesia de Corinto también recibió el mismo mensaje, que este mensaje significa que la mujer, más que cubrirse solamente la cabeza, significa que debe dejar que la autoridad que Dios estableció sea la que guíe a la iglesia. Y no que el hombre se quite justamente la autoridad de Dios y deje que sea la mujer la que guíe a la iglesia. Hoy en día, mis hermanos y mis hermanas, hay iglesias que caminan al son y al tambor de la esposa del pastor. Hoy en día hay iglesias que caminan al son y al tambor de lo que la esposa dice que se haga o no se haga. Y el pastor debe tomar su posición, porque si no está en una posición edémica donde llegó y tomó el fruto y está tomando el fruto una vez más y no está tomando justamente la responsabilidad que le toca. O sea, el enfoque principal de Pablo es la adoración pública de la iglesia a lo establecido en cuanto a la cadena de autoridad, tanto en la iglesia como en la casa. En las dos áreas, donde el hombre tiene que tomar la autoridad y la responsabilidad que Dios le dio, que en el Edén se la cedió a la mujer. Porque él debió de haber protegido a esa mujer. Él debió de haberle dicho, no, mi amor, eso no es así, vamos a hablar con Dios, vamos a ordenar esto, porque esta culebrón que vino a hablarle a usted, este satanucho que vino a hablarle a usted, te engañó, mi amor. Vamos a ir a hablar con Dios, vamos a pedirle perdón a Dios, vamos a arrepentirnos delante de Dios, porque te engañó. Pero no, no, es muy conveniente, deme para acá. Traiga para acá, eso me gusta, lo que estás comiendo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor está volviendo al orden de autoridad cuando Él hizo al hombre y a la mujer. Y ese orden de autoridad, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, es lo que nos da a nosotros la respuesta a lo que Él dice, que la mujer se salvará engendrando hijos. Y le voy a explicar por qué, mis hermanos y mis hermanas. Porque la mujer recibió una promesa delante de Adán, en la cual escuchó Satanás, que de ella iba a venir la simiente que iba a salvar al mundo. Y le dijo, con dolor parirás a tus hijos. Sí, va a tener hijos, pero el dolor se te va a multiplicar. Entonces la mujer, cuando está teniendo a sus hijos, debería de conectarse al Edén. La mujer, cuando está pariendo a sus hijos, debería conectarse al Edén. Y en lugar de estar pensando en la temporalidad, estar diciendo, esto es consecuencia de lo que pasó allá. Entonces, cuando dice que la mujer se salvará teniendo hijos, es recordando que a través de una mujer que pasó a otra mujer, que pasó a otra mujer la promesa y que pasó a otra mujer, hasta llegar a María, llegó la salvación para este mundo. Y eso debería causar en la mujer un estado de obediencia, de sumisión, por amor a la promesa que Dios hizo en el Edén. Así que lo que Dios está diciendo básicamente es que en el parto la mujer se acuerde que Dios planeó redimir a la mujer de su condición de subordinación para que sea, como en el Edén, coheredera, administradora de la gracia, como fue desde el principio, que el hombre y la mujer debían de trabajar juntos como un ejat en un mismo estado de justicia delante de Dios. Así fueron hechos en el Edén. Ahí me voy a quedar con esta idea de las mujeres, porque la mujer no está siendo culpada aquí por la caída de la raza humana, no como hace la mayoría de la gente. Es más, yo oigo mujeres decir, es que cuando llegue al cielo le voy a reclamar a Eva. Es que esta Eva se paseó en nosotros. No, la mujer, Dios no la está culpando por la caída de Satanás. Al contrario, le está dando una esperanza para que la mujer, cada vez que tiene un hijo, cada vez que está pariendo, se acuerde de que Dios trajo salvación al mundo a través de la mujer. No a través del hombre, a través de la mujer. Y por eso el judaísmo se traslada de mujer a hijo, no de padre a hijo. Así que, mis hermanos, nos quedan 30 minutos, 20 para conversar alrededor de este tema. Espero haber sido claro y después seguimos con Primera de Timoteo capítulo 3. Y aparte, espero que haya sido claro, espero que Dios le haya ministrado a usted tanto como lo ha hecho conmigo, Giovanni.